Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy acerca de anticoagulación y antiagregación tras sangrado en sistema nervioso central. Mi nombre es Doris Marín, soy de primer año de medicina crítica y cuidado intensivo. Perdón un momento que algo pasó con el televisor. Bueno, ya lo organizamos. Entonces, cada vez es más común que nos enfrentemos a pacientes que toman crónicamente anticoagulación. Normalmente vamos a enfrentarnos a pacientes que toman todo tipo de anticoagulantes. En esta revisión que es del 2020 reportan que en Estados Unidos más o menos 6 millones de personas en esa fecha estaban tomando tratamiento anticoagulante y esto los lleva a un aumento en la morbilidad y un aumento de la mortalidad. También cada vez va a ser más común que nos enfrentemos a pacientes que estén tomando anticoagulantes directos para el manejo de sus patologías de base y por eso también debemos conocer cómo vamos a enfrentarnos a este tipo de pacientes. El principal problema es que los pacientes que toman tratamiento anticoagulante tienen una frecuencia de sangrado elevada, más o menos un 5% de los pacientes por año van a sangrar y cada vez son más los pacientes, puesto que en la enfermedad coronaria van a recibir terapia antiplaquetaria dual y en los pacientes con fibrilación auricular cada vez van a estar, pues cada vez son más y más pacientes enfrentados a tratamiento anticoagulante. Los pacientes que sangran asociados a un manejo anticoagulante van a tener un aumento de la mortalidad, esta está relatada más o menos de un 11%, pero todo va a depender como tal de unas condiciones de sangrado, específicamente de la gravedad y del sitio. La mortalidad puede aumentar drásticamente, incluso hasta un 50%, y nos vamos a enfrentar a un dilema de qué vamos a hacer con esos pacientes, si vamos a reiniciar el tratamiento anticoagulante con las complicaciones de resangrado que podría traer, o si no vamos a reiniciarlo o lo vamos a retrasar con el riesgo tromboembólico que tienen estos pacientes. Entonces, ¿de qué va a depender realmente esa decisión? Va a ser una decisión muy individualizada por cada paciente y lo que vamos a mirar para tomar esa decisión es la gravedad del sangrado con el que se presentó, incluida la estabilidad hemodinámica, el sitio de sangrado, ya vamos a ver cuáles son los sitios que se consideran anatómicamente críticos para poder tomar esta decisión. La etiología no es lo mismo si un paciente que está anticoagulado sufre un trauma y este desencadena un sangrado, a que si el paciente sangra de forma espontánea, el tipo de medicamento antitrombótico que el paciente está recibiendo, la última ingesta, a qué horas fue y si de verdad esa ingesta está en unos niveles terapéuticos y el paciente está tomando una dosis supraterapéutica, el estado de coagulación residual que se puede evaluar en el paciente, las interacciones con otros medicamentos que puede consumir, que es bastante frecuente que los pacientes anticoagulados estén polimedicados, y si estos pacientes tienen alteraciones en la función renal y hepática que va a aumentar los efectos del medicamento que toma, su farmacodinámica, y la presencia de otras comorbilidades que podrían promover que el paciente sangre de por sí, como los que tienen enfermedad hepática asociada y uremia. Entonces, todo paciente que se presenta con sangrado se va a clasificar en un paciente con un sangrado mayor o un sangrado no mayor. Cualquiera de estas características son características que hacen que el paciente tenga un sangrado mayor. El hecho de que tenga un compromiso hemodinámico, el hecho de que tenga un sangrado en un sitio anatómicamente crítico, todo el que requiere una transfusión de más de 2 unidades de glóbulos rojos para estabilizarse, o el que tenga un descenso de la hemoglobina de más de 2 gramos, se clasifican todos estos pacientes como pacientes con sangrado mayor. Si no hay ninguna de estas características, simplemente estamos ante un paciente que presenta un sangrado no mayor. ¿Cuáles son los sitios anatómicamente críticos para clasificar el sangrado? Todos los pacientes que se presenten con hemorragia intracerebral, estos incluyen la intraparenquima
los sangrados subdurales, los epidurales y las hemorragias subaracnoideas. Otros sitios de sangrado a nivel del sistema nervioso central que pueden ser oculares o en médula espinal, pacientes que se presentan con taponamiento cardíaco, sangrados tanto de la vía aérea como la epístasis posterior, el hemotórax, la hemorragia intraabdominal o retroperitoneal. Aclarar aquí que la hemorragia gastrointestinal no está descrita como anatómicamente crítico, y el sangrado de las extremidades, bien sea intramuscular o intraarticular. Estos son los sitios que nos van a hacer pensar qué tanto necesito reiniciarle la anticoagulación a mi paciente y en qué momento lo debería hacer. La inestabilidad hemodinámica, con esto ya estamos más familiarizados, simplemente las caídas de la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o 40 milímetros de mercurio de la basal del paciente. Todo el que tenga una caída de la presión arterial sistólica más de 20 milímetros o diastólica más de 10 milímetros de mercurio, asociado al cambio postural, una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, o esos pacientes que se presentan con una disminución del gasto urinario secundario al choque hipovolémico con un gasto urinario menor de 0.5 centímetros por kilo por litro. En cuanto me llega el paciente con sangrado asociado a la anticoagulación, lo que yo debo saber es qué tipo de anticoagulante toma y puedo definir si los exámenes de laboratorio me van a ayudar en algo con las formas de conducta de esos pacientes. Es claro que los pacientes que toman antagonistas de la vitamina K, vamos a realizarles un TPI y un INR. Esto nos va a decir si el paciente está en un rango de no anticoagulación, un rango terapéutico, un rango supraterapéutico. Pero con los anticoagulantes directos realmente no es sencillo, y así uno tenga la forma de medir los niveles sanguíneos del medicamento, no hay en la literatura una descripción de cuál es el nivel de medicamento con el cual uno debería llegar a revertir. Lo que se dice es, si usted tiene una hemorragia grave y un nivel de medicamento anticoagulante directo mayor de 50 nanogramos por mililitro, debería revertir la anticoagulación. O si su paciente va a ser llevado a algún procedimiento invasivo con un nivel mayor de 30 nanogramos por mililitro, uno debería revertir como tal la anticoagulación. Para los anticoagulantes directos, las otras pruebas de laboratorio con las cuales contamos convencionalmente en nuestros servicios son realmente poco útiles. Para el dabigatran uno podría realizar un tiempo de trombina que, si este se encuentra normal, podría excluir los niveles terapéuticos del medicamento, pero encontrar un TPT, un TP elevado, no me va a decir nada, incluso si lo encuentro normal, puesto que se puede ver unos tiempos de coagulación normal en pacientes que toman dosis terapéutica de medicamento, o si incluso se pueden ver prolongados tanto en las dosis terapéuticas como en las dosis supraterapéuticas. Entonces pues realmente va a ser difícil que estos exámenes nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, una vez nos llega el paciente anticoagulado con sangrado mayor, la idea es que vamos a tratar de estabilizar el paciente. Nuestro principal objetivo es restaurar la estabilidad hemodinámica. Para eso vamos a decidir si vamos a descontinuar el tratamiento anticoagulante y qué medidas vamos a usar para revertir la anticoagulación. La reversión de la anticoagulación es bastante importante, pero no nos debe alejar de la estabilización hemodinámica que se debe hacer tanto con cristaloides, estabilización de la vía aérea o incluso las medidas de transfusión. La idea es tener unas metas claras. Los pacientes deberían tener una hemoglobina por encima de 7, o si son pacientes con enfermedades cardiovasculares, por encima mínimo de 8, unas plaquetas mayores de 50.000 y un fibrinógeno por encima de 100 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cómo voy a revertir esa anticoagulación? Igual, todo depende del tratamiento que venga tomando el paciente. Si el paciente toma antagonistas de la vitamina K, tenemos varias opciones terapéuticas. La administración de vitamina K intravenosa puede empezar a normalizar el rango del INR normalmente a las 4 horas posteriores a su administración,
La idea es que lo normalizaría más o menos a las 24 y que sabemos que la vitamina K tiene una vida media más corta que los medicamentos warfarínicos, entonces que la debemos suministrar cada 12 horas hasta que el INR permanezca estable. Pero en el contexto de un paciente con un sangrado crítico, pues lo ideal sería utilizar unas medidas más rápidas. La opción ideal sería utilizar el concentrado de complejo protrombínico de 4 factores. La dosis va a depender del nivel del INR como tal. Y si no hay disponibilidad de concentrado de complejo protrombínico, tenemos el plasma fresco congelado, que amerita una administración de volumen muy alta, que eso nos puede contraindicar su uso en pacientes con falla cardíaca o falla renal, y que tenemos que tener en cuenta los tiempos, se van a demorar más tiempo mientras descongelan el plasma y mientras se le administra al paciente. A diferencia del plasma fresco congelado, pues la administración es mucho más rápida y en 20 centímetros usted está administrando ya 500 unidades de concentrado de complejo protrombínico. Para los pacientes que consumen dabigatran, tenemos un antídoto como tal específico que sería el hidarucizumab. Si no hay disponibilidad de este, la aplicación de concentrado de complejo protrombínico y considerar si la dosis del medicamento fue hace menos de 2 a 4 horas, la administración de carbón activado. Para los pacientes que toman otros inhibidores, los inhibidores de factor 10A, tenemos el antídoto que sería el antesanec alfa, que usualmente no vamos a tenerlo a nuestra disposición. Igual sería la administración de concentrado de complejo protrombínico y también considerar la administración de carbón activado si la ingesta del medicamento fue reciente. Ya me llegó el paciente, ya sangró, ya estabilicé hemodinámicamente el paciente y ya revertí la anticoagulación que venía tomando. Ahora, ¿qué debo hacer? Decidir si voy a reiniciarle de verdad la anticoagulación a este paciente. Entonces, sopesando los riesgos, yo debo hacerme unas preguntas. La primera sería si de verdad mi paciente requiere ser anticoagulado y permanecer con la anticoagulación. Entonces, en este esquema que es el del Colegio de Cardiología Americano, pues ellos nos dicen, hágase las siguientes preguntas primero. El paciente tiene una fibrilación auricular no valvular con un chatback menor de 12 en hombres o menor de 13 en mujeres. La indicación de que el paciente estuviera anticoagulado era temporal, un procedimiento postquirúrgico, una enfermedad tromboembólica que ya pasó de 3 meses, o un reemplazo de bioprótesis valvular que ya lleva más de 3 meses anticoagulado, o tuvo una cardiomiopatía por estrés y ya se recuperó. Si cualquiera de esas preguntas es sí, la respuesta es sí, lo ideal es suspender la anticoagulación y sería pues como lo más sencillo en nuestro quehacer diario. Si no hay ninguna de estas respuestas positivas, lo primero que tengo que hacer es preguntarme si hay alguno de los siguientes factores asociados. El sitio ocurrió en un lugar definido como crítico. El paciente tiene alto riesgo de resangrar y que ese resangrado le genere mortalidad o discapacidad importante. No hemos identificado el sitio de sangrado o el sangrado no ha sido controlado aún. El paciente va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico próximamente. Y lo otro es que hay que discutir con el paciente si de verdad él desea, en la medida de lo posible, en nuestro contexto es difícil, si él desea que se reinicie la anticoagulación. Entonces, si cualquiera de esas preguntas es si el paciente requiere la anticoagulación, pero vamos a mirar en cuánto tiempo, con qué medicamentos vamos a reiniciar esa anticoagulación. Si no, mis pacientes no entran en este contexto, la recomendación sería esperar y mirar a ver si de verdad posteriormente la vamos a reiniciar. ¿Cuáles son esos pacientes que definitivamente tienen un riesgo tromboembólico muy elevado y que a pesar de que tengan riesgo de resangrado sería importante anticoagular? Serían los pacientes que tienen prótesis valvular mecánica. Hay unos que tienen incluso de las prótesis valvulares un mayor riesgo embólico, que serían aquellos pacientes que tienen la prótesis mitral, mayor riesgo que en la aórtica.
Esos pacientes que tienen asociado fibrilación auricular, falla cardíaca, tuvieron una isquemia cerebral previa o que tienen una disfunción de su prótesis valvular, tienen un riesgo más elevado de eventos tromboembólicos. Los pacientes con fibrilación auricular no valvular que tienen un CHA2 mayor de 4 puntos, que ya tuvieron una isquemia cerebral en los últimos 3 meses, o que tienen un riesgo elevado de hacer esa isquemia cerebral, los pacientes con fibrilación auricular valvular y que tienen una insuficiencia mitral, una estenosis mitral moderada o severa, los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa y que esa enfermedad lleva menos de 3 meses desde su diagnóstico, los que tienen una enfermedad tromboembólica venosa recurrente o no provocada, y los pacientes que tienen cáncer con enfermedad tromboembólica venosa. Los pacientes que ya tuvieron una enfermedad tromboembólica venosa, les suspendieron la anticoagulación y nuevamente presentaron otra trombosis. Los pacientes con trombo auricular y ventriculares izquierdos y los pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Estos serían los pacientes que definitivamente uno tiene que tener presente y tratar de en ellos reiniciar la anticoagulación. Entonces, si mi paciente entra en ese contexto, ¿cuáles serían las siguientes preguntas que yo me debería hacer? Primero, si mi paciente tiene vía oral, de eso va a depender el tipo de tratamiento que le voy a poner. En nuestro contexto probablemente los pacientes van a estar intubados, pero algunos van a tener algunos procedimientos gastrointestinales que van a contraindicar la vía oral. Si el paciente va a ser llevado próximamente a un procedimiento invasivo que me contraindique que le inicie un anticoagulante oral, si la paciente está embarazada, si tiene un alto riesgo de sangrado, o si lo que le voy a dejar a mi paciente va a ser un antagonista de vitamina K y que necesita hacer la terapia a cuenta de los primeros 3 días, pues ese paciente va a requerir una anticoagulación definitivamente parenteral. En caso contrario, me voy a preguntar si el paciente consume concomitantemente antiplaquetarios y cuál sería la indicación de continuar tanto la anticoagulación como la terapia antiplaquetaria. Si el paciente consume antiplaquetarios, voy a mirar si es por enfermedad coronaria, esa enfermedad coronaria ya está estable, si toma terapia antiplaquetaria dual, si de verdad requiere continuar los 2 antiplaquetarios, que serían los pacientes con intervencionismo percutáneo más reciente. Pues esa sería la primera pregunta a hacerme. Y si definitivamente toca dejar los dos medicamentos antitrombóticos, pues dejarla combinado por el menor tiempo posible. Si el paciente no toma terapia antiplaquetaria, pero toma otros medicamentos que me pueden hacer una interacción con los anticoagulantes, aquí entrarían en este grupo los antivirales, los antifúngicos, los antibióticos y los antiarrítmicos. Entonces, en este grupo de pacientes, lo que habría que mirar es si se puede cambiar el tipo de anticoagulante que el paciente consume para evitar ese tipo de interacciones y con base a eso tomar la decisión de qué terapia anticoagulante vamos a reiniciar. Pero en este contexto, nuestros pacientes que realmente van a tener un alto riesgo trombótico y un alto riesgo de resangrado, lo que se recomienda es considerar siempre al inicio la anticoagulación parenteral, idealmente con heparina no fraccionada, porque tiene una vida media más corta, usted la puede suspender y el paciente puede depurar sus niveles más rápidamente, y que adicionalmente tenemos un antídoto disponible que sería la protamina. Adicionalmente, si el paciente se le pueden considerar otras terapias, deberían tenerse en cuenta el cierre de la auriculilla en la fibrilación auricular y el filtro de vena cava para los pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Con respecto al filtro de vena cava, hay que tener presente que se debe retirar tan pronto lleguemos a los niveles de anticoagulación que el paciente requiere. Y hablando ya específicamente de la hemorragia intracerebral, que ya sabemos que es un sitio anatómicamente crítico, es poco común, pero es la complicación tal vez más grave de todos los sitios de sangrado. El 50% se asocian con esa mortalidad de los que se anticoagulan y sangran el sistema nervioso central.
Y esos pacientes que están anticoagulados y que adicionalmente tienen angiopatía amiloide van a tener un mayor riesgo de resangrado, al igual que los que se presentan con un hematoma subdural, para tener en cuenta que son los que posiblemente van a resangrar. En la literatura está descrito que puede haber un mayor riesgo de sangrado intracerebral para aquellos pacientes que toman medicamentos warfarínicos, pero realmente uno no encuentra un estudio que respalde que se haga un cambio hacia otro tipo de anticoagulantes, y el principal problema para tomar la decisión en estos pacientes es que la mayoría de los estudios son observacionales y que usted encuentra en la literatura un tiempo de reinicio de la anticoagulación que puede ir desde las 72 horas hasta las 30 semanas posteriores al día inicial del sangrado. Entonces, pues esto va a ser muy difícil que nos aporte, pues como tal, para una toma de decisión. En la mayoría de las guías, lo que le recomiendan a uno es que si el paciente no tiene una prótesis valvular, la anticoagulación se difiera hasta por 4 semanas. ¿Cuáles son los otros factores que debemos controlar en esos pacientes que se nos presentan anticoagulados y con hemorragia intracerebral? Debemos ser muy juiciosos con el control de las cifras de presión arterial, porque las cifras de presión arterial persistentemente altas nos van a aumentar el riesgo de que el hematoma aumente de tamaño, y también tiene mayor riesgo de aumento del tamaño los pacientes que se presentan con sangrado cortical, los que tienen múltiples microhemorragias, o aquellos pacientes que adicionalmente toman terapia antiplaquetaria dual. Si el paciente se presentó con una dosis supraterapéutica de warfarina y con un INR muy elevado, pues probablemente lo que amerite mi paciente sea un control pues como un ajuste de la dosis. Hay pacientes que se presentan por trauma, pues realmente el control del sangrado asociado al trauma y posterior al manejo del evento traumático se podrá reiniciar la anticoagulación. Esos que presentan sangrado aneurismático después del clipaje, pues probablemente se pueda reiniciar su tratamiento. Pero en general, lo que le recomiendan a uno las guías es que esos pacientes que se presentan con sangrado cerebral profundo, lo primero es estar seguro que el sangrado ya está estable, que el sangrado no está aumentando de tamaño, y que clasifiquemos los pacientes según su riesgo de volver a sangrar. Esos pacientes con bajo riesgo de sangrado y con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, lo que vamos a hacer es reiniciar la anticoagulación a las 72 horas. Los que tienen bajo riesgo de enfermedad tromboembólica vamos a diferirla por lo menos de 7 a 14 días. Los pacientes con alto riesgo de resangrado y alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, pues vamos a mirar. Normalmente lo que vamos a usar en esto son heparinas parenterales. En los pacientes con prótesis valvular vamos a considerar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular por lo menos por los primeros 7 días. Nuevamente, en los que tienen una fibrilación auricular, considerar si es posible el cierre de la auriculilla, y en los que tienen enfermedad tromboembólica venosa, mirar si se les puede dejar un filtro de vena cava mientras pasa un tiempo prudencial para el reinicio de la anticoagulación. Entonces, las recomendaciones realmente son todas tipo 2B, no me encuentro en la literatura ninguna recomendación fuerte. Lo que se dice simplemente es considere el cambio de anticoagulante si su paciente venía recibiendo un antagonista de la vitamina K, y que si va a reiniciar el manejo, lo reinicie después de un mes de que el paciente haya presentado la hemorragia intracerebral en los pacientes que no tienen prótesis valvular. Si el paciente lo que venía recibiéndose era antiplaquetarios, nuevamente trate de que el paciente salga sin anticoagulación y antiplaquetarios dual, pues la combinación, y solo si el paciente tiene un intervencionismo reciente, decida pues continuar con los 2 medicamentos. Ya buscando en la literatura, pues uno trata de hacer una búsqueda, es muy escaso lo que existe pues, reportado sobre los pacientes con anticoagulación a corto plazo. La mayoría de los estudios son a largo plazo, pues el reinicio de la anticoagulación está
y normalmente se presenta a largo plazo. Esta es una revisión sistemática que se publicó en el año 2021, es reciente. La idea era que iba a evaluar la presencia de eventos cardiovasculares mayores en los pacientes que se les había reiniciado el manejo antitrombótico posterior a una hemorragia intracerebral. Todo evento cardiovascular mayor era isquemia cerebral, infarto de miocardio, una nueva hemorragia intracerebral o mortalidad por cualquier causa vascular, y los eventos secundarios era cualquier tipo de mortalidad, el crecimiento de la hemorragia intracerebral, el estado funcional dado por la escala de Rankin modificada. Este estudio encontró recogió 1.491 pacientes y los análisis de este estudio los agruparon en 4 grupos. En un grupo evaluaron la anticoagulación, más bien la tromboprofilaxis a corto plazo, sin iniciarla o evitarla. En otro grupo, la anticoagulación a largo plazo para los pacientes con fibrilación auricular. En un tercer grupo, los tratamientos antiplaquetarios a largo plazo. Y en un cuarto grupo, lo que hicieron fue hacer una comparación entre el cilostazol y la aspirina. Ellos, en cuanto a los pacientes que recibieron tromboprofilaxis, que encontraron, pues estos pacientes, obviamente la tromboprofilaxis fue parenteral, pero no se pudo encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre el inicio o evitar esa tromboprofilaxis. Si vemos, no encontraron en ninguno de los estudios el reporte de un evento cardiovascular mayor. Para la mortalidad es muy llamativo que el RR les dio exactamente en 1, tanto para los que iniciaron como para los que no iniciaron la tromboprofilaxis, aunque el intervalo de confianza les pasó pues de la unidad, y los resultados fueron muy similares. No hubo un intervalo de confianza que diera estadísticamente significativo para ninguno de los desenlaces secundarios. En cambio, cuando evaluaban la anticoagulación oral a largo plazo para los pacientes con fibrilación auricular, y no había una descripción de en cuánto tiempo fue que había reiniciado esta anticoagulación, que hubo diferencias estadísticamente significativas. Los eventos cardiovasculares mayores fueron mucho menores en aquellos pacientes que recibieron anticoagulación oral a largo plazo con un RR de 0,61, un intervalo de confianza que les dio por debajo de 1 y una P que fue estadísticamente significativa. Y todos los eventos vasculares oclusivos mayores también se previnieron en los pacientes con anticoagulación oral a largo plazo, estadísticamente muy significativo para este tipo de pacientes. La hemorragia intracerebral se presentó más en los pacientes que recibieron anticoagulación a largo plazo, que pienso que era esperable, aunque el intervalo de confianza no les dio estadísticamente significativo, y el ranking modificado fue muy similar en los dos grupos. Realmente no hubo una diferencia llamativa. En cuanto a la terapia antiplaquetaria a largo plazo, pues tampoco es que hubieran encontrado una diferencia estadísticamente significativa entre reiniciarla y no reiniciarla. Ellos hablan de que hay unos intervalos de confianza que les dieron pues como por debajo de la unidad, pero pues cuando uno miraba los intervalos, esos atravesaban la unidad, entonces pues realmente no hubo algo que les demostrara una significancia estadística. Igual, la comparación de cilostazol y aspirina, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces, si uno se va y busca a los pacientes de cuidado crítico, que es lo que más realmente nos interesaría, no hay muchos estudios. Yo logré encontrar este estudio, que es un estudio multicéntrico alemán, también fue observacional, y específicamente lo que buscó evaluar fue el manejo de esa anticoagulación posterior al sangrado cerebral en los pacientes con prótesis valvular mecánica. Era el resultado que ellos querían evaluar: las complicaciones hemorrágicas mayores posterior a la hemorragia intracerebral. Eran esas complicaciones hemorrágicas: que el paciente hiciera una hemorragia intracerebral diferente a la inicial, que la hemorragia inicial aumentara hasta un 33% después de las 72 horas del ingreso, que el paciente presentara una hemorragia subaracnoidea o subdural, o que presentara una hemorragia extracraneal importante.
secundarios. Las complicaciones trombóticas, la combinación entre las complicaciones trombóticas y hemorrágicas, el momento de inicio de la terapia de anticoagulación y la mortalidad y estado funcional. Es un estudio que se hizo, como les digo, en 22 centros. En realidad, 2.504 pacientes se presentaron con hemorragia intracerebral asociada a la anticoagulación, pero de esos solo 166 pacientes tenían una prótesis valvular mecánica y solo se analizaron los pacientes que sobrevivían por más de 72 horas, por lo tanto el análisis se terminó haciendo prácticamente en solo 137 pacientes. Ellos dividieron los pacientes en dos grupos, los pacientes que no recibieron tratamiento anticoagulante, y aquí es importante destacar que los que recibieron tromboprofilaxis se incluyeron como no anticoagulantes. Y 66 pacientes que sí recibieron tratamiento anticoagulante, y estos fueron 13 con antagonistas de la vitamina K y 53 con heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular, que es pues lo que nosotros utilizaríamos más frecuentemente en la UCI. Es llamativo, como les digo, es un estudio observacional. Ellos hacen una diferenciación entre los pacientes a los que al ingreso se les revirtió su anticoagulación plenamente o no se les revirtió. Solo al 25% de los pacientes se les revirtió completamente el INR. De esos tuvieron un crecimiento menor del hematoma, solo creció en un 20% de los pacientes a los que se les revirtió completamente el INR, comparado con un 49% de los que no se logró la reversión completa del INR. Casi todos utilizaron concentrado complejo protrombínico para dicha reversión. Y pues lo que muestra esta característica de la población es que probablemente los médicos se empeñaban más en revertir el INR en los pacientes que clínicamente estaban más inestables, puesto que esos pacientes que tuvieron una reversión completa del INR tenían un Glasgow menor de 9 comparado con 14 de los que no les revirtieron completamente el INR. La hemorragia intraventricular estaba más frecuentemente presente en los que no se revirtió completamente la anticoagulación, y el volumen de la hemorragia intracerebral inicial también era mayor en los pacientes a los que se les revirtió completamente. Esto hace algo de diferente las poblaciones, pues, como tal. Si uno analiza en cuanto a la reversión del INR, las complicaciones por encima de las 72 horas realmente no fueron muy diferentes. Las complicaciones hemorrágicas se presentaron en un 13.5% pacientes de los que les revirtieron suficientemente el INR, comparado con un 14% de los que no, y las complicaciones tromboembólicas fueron exactamente las mismas, 5.4% en ambos grupos. Pero las complicaciones en las primeras 72 horas, sí hubo una diferencia marcada. El aumento del tamaño del hematoma se presentó en un 49% de los pacientes que no tuvieron una reversión completa del INR. Y cuando fueron a analizar la población de los pacientes a los que les reiniciaron la anticoagulación comparado con los que no les reiniciaron la anticoagulación, también encontraron una diferencia en las poblaciones de los dos grupos. Esos pacientes a los que se les reinició la anticoagulación probablemente estaban más estables. El volumen del hematoma era de 14 en promedio a los que se les decidió reiniciar la anticoagulación, comparado con 23 a los que no se les reinició. El Glasgow era mejor, 14 para los que les reiniciaron la anticoagulación, comparado con 12 para los que no se les reinició. Y el ICH score era también de 1 de los que decidieron reiniciarle la anticoagulación, comparado con 2, como les digo, un estudio observacional, y eso puede hacer las diferencias en las poblaciones. En cuanto a los resultados que ellos estaban buscando, cuando se hizo el análisis de las complicaciones hemorrágicas, las complicaciones hemorrágicas se presentaron en 17 pacientes de los que les habían reiniciado la anticoagulación, comparado con solo 4 de los que no se les reinició, con un riesgo relativo bastante importante, 10.3, y un intervalo de confianza que, a pesar de que está muy amplio, pues está por encima de 1. Y en el resultado compuesto, que era complicaciones trombóticas y complicaciones hemorrágicas, los pacientes
la anticoagulación tuvieron 18 desenlaces de ese resultado compuesto comparado con solo 11 de los pacientes que no se les reinició la anticoagulación, un riesgo relativo que les dio 3.97, que también fue estadísticamente significativo. La mayoría de las complicaciones hemorrágicas fueron intracerebrales, pero también la mayoría de las complicaciones tromboembólicas fueron intracerebrales. Y cuando compararon entre los pacientes que habían recibido antagonista vitamina K con heparinas parenterales, no hubo una diferencia tampoco marcada entre los dos medicamentos recibidos. Lo otro es que los pacientes, ellos notaron que los pacientes con complicaciones hemorrágicas les habían reiniciado la anticoagulación mucho más tempranamente. De los pacientes que no tuvieron dicha complicación, un promedio de 3 días para los pacientes que tuvieron la complicación hemorrágica comparado con 8 días con los pacientes que no habían tenido la complicación hemorrágica. Entonces ellos empiezan a hacer un análisis de si hay un día que ellos pudieran establecer que marcara la diferencia para darnos una recomendación sobre el tiempo en el cual uno podía considerar seguro reiniciar esa anticoagulación. Entonces, haciendo ese análisis en la gráfica A, es el riesgo de sangrar. Ellos ven que cuando usted le reiniciaba la anticoagulación en los primeros 13 días posterior al inicio del hematoma intracerebral, el HR de riesgo de sangrado les daba de 7.06 con un intervalo de confianza y una P significativa, y que posterior a los 13 días ese HR caía a 1.5, pero este intervalo de confianza y esta P no les dio significativo. Y en el resultado compuesto de complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas, ellos ponen que si usted iniciaba la anticoagulación en los primeros 6 días, el riesgo de presentar ese intervalo compuesto, el HR les daba 2.5 de riesgo de presentar hemorragia más embolia, y que pasado esos 6 días, ese HR les caía a 1.5. Basado en estos resultados, ellos ponen este análisis. Como les digo, las limitaciones del estudio, porque las diferencias de la población son importantes, pero que me parece pues, que sí nos puede dar un indicio en el tratamiento. Entonces, la idea es que ellos dicen, iniciar la anticoagulación en los primeros 6 días puede ser considerado no seguro. Entre los 6 y los 12 días, usted lo podría considerar. Pasados 13 días, se puede considerar seguro reiniciar la anticoagulación en estos pacientes que tenían prótesis valvular mecánica. Este otro estudio es específicamente en pacientes con fibrilación auricular para el reinicio de la anticoagulación posterior a la hemorragia intracerebral. Desafortunadamente, esto es un estudio en el que se reinició la anticoagulación hasta 6 semanas después de la hemorragia intracerebral, lo que probablemente para nosotros en la UCI no nos va a aportar lo suficiente. Este estudio recolectó 604 pacientes, de los cuales 196 les reanudaron la anticoagulación en las primeras 6 semanas. Y en estos pacientes, pues obviamente tuvieron una diferencias estadísticamente significativas en los desenlaces dados por mortalidad por isquemia cerebral o embolia sistémica. Fue mucho mejor haber reiniciado la anticoagulación. El HR les da 0.39, con un intervalo de confianza en rango y una P estadísticamente significativa. Y cualquier evento isquémico o isquemia cerebral también se disminuyó significativamente en los pacientes a los que se les reinició anticoagulación oral. Los mismos resultados se vieron en el seguimiento tanto a los 6 meses como en el seguimiento al año. Como les digo, inicio de anticoagulante oral en pacientes con fibrilación auricular. Esta revisión sistemática es un poquito más vieja, está publicada en el 2017. Igual lo que buscó fue evaluar los eventos tromboembólicos y la recurrencia de la hemorragia intracerebral. En esta revisión sistemática, la mayoría de los pacientes estaban recibiendo antagonistas de la vitamina K, y lo que ellos encontraron en este estudio es que definitivamente a largo plazo si hay una fuerte asociación entre el reinicio de los anticoagulantes y la
de las complicaciones tromboembólicas después de haber presentado una hemorragia intracerebral, un RR que les dio de 0.34, y cuando fueron a evaluar el riesgo de recurrencia a la hemorragia intracerebral, pues el RR les dio en 1, aunque pues el intervalo de confianza les atraviesa la unidad. Esto en cuanto a antagonistas de la vitamina K. Si vamos a evaluar anticoagulantes directos, este estudio fue un estudio realmente con una muestra pequeña de pacientes. La idea es que estos pacientes no venían anticoagulados, sino que presentaron hemorragia intracerebral y dentro de su hospitalización por hemorragia intracerebral tuvieron alguna indicación de que se les iniciara la anticoagulación. Entonces, 47 pacientes tuvieron alguna complicación, fuera fibrilación auricular o trombosis venosa profunda, para que durante la hospitalización por hemorragia intracerebral se les reiniciara una terapia anticoagulante. De esos 47 pacientes, al 87% se les inició la anticoagulación, a 34 pacientes se les inició directamente con anticoagulantes directos, con una mediana de tiempo de 7 días después de la hemorragia intracerebral. Entonces, pues esto es simplemente para evaluar los días que se inició después de la hemorragia en la que se inició el tratamiento y el tipo de tratamiento iniciado. En negro vemos los pacientes que recibieron anticoagulantes directos y que tenían fibrilación auricular. Vemos que esos fueron a los que más tempranamente se les inició como tal el tratamiento anticoagulante. A esos pacientes se les hizo un seguimiento con imagen y realmente no encontraron que tuvieran una expansión del hematoma, y los pacientes que no fueron anticoagulados igual tuvieron un alto riesgo de eventos hemorrágicos durante la hospitalización. 7 pacientes no anticoagulados presentaron un evento hemorrágico comparado con uno de los pacientes a los que sí se le inició la anticoagulación. Por último, este es una extensión del estudio RESTART que evaluó el efecto de la terapia antiplaquetaria en los pacientes posteriores a hemorragia intracerebral. El estudio inicial, el RESTART, había sido publicado en el 2018 y en este estudio habían encontrado que había un discreto aumento de riesgo de presentar resangrado a los pacientes que se les iniciaba una terapia antiplaquetaria, y lo que buscó este estudio es prolongar el seguimiento a los mismos pacientes por 2 años más, a ver en cómo se comportaban en el tiempo estos pacientes. El resultado primario era evaluar la hemorragia intracerebral sintomática recurrente, y los resultados secundarios eran los eventos hemorrágicos mayores y los eventos oclusivos mayores. En realidad, fueron 2 grupos con una población equivalente. 268 pacientes recibieron terapia antiplaquetaria y 268 no la recibieron, y lo que ellos encontraron para la hemorragia intracerebral recurrente fue que el 8.2% de los pacientes que recibieron terapia antiplaquetaria a 5 años presentaron el sangrado, comparado con 9.3% de los pacientes que no recibieron tratamiento antiplaquetario. La diferencia no fue estadísticamente significativa, pero uno sí ve que son poblaciones que están en unos porcentajes muy similares. Esta gráfica, simplemente abajo vemos los años. Si ustedes ven, a 3 años que se había publicado el RESTART inicial, sí había una diferencia en la línea de las 2 poblaciones, pero cuando hicieron el seguimiento prolongado hasta los 5 años, esas líneas se juntaron prácticamente, no encontrando como tal ninguna respuesta, pero cuando evaluaron el riesgo de eventos vasculares mayores, en el RESTART había una diferencia en las 2 poblaciones a favor de la terapia antiplaquetaria. A 3 años vemos que las líneas estaban separadas, y desafortunadamente en el seguimiento prolongado a 5 años, esas líneas también se empezaron a juntar. Entonces, pues es algo que todavía nos deja como tal muchas dudas. Este era el resultado del RESTART inicial, pues como tal.
Ya pues como en conclusión, realmente existe mucha incertidumbre en el tema, realmente faltan muchos estudios y estudios adecuadamente diseñados. Lo que más preocupa realmente es el tiempo de inicio de la anticoagulación. Es muy claro que los pacientes se benefician con la terapia de anticoagulación a largo plazo, pero no es nada claro cuándo debemos nosotros empezar a anticoagular este tipo de pacientes. Lo que es muy claro también es que en el contexto del paciente crítico agudo, lo que deberíamos utilizar serían los medicamentos parenterales. Tal vez sea mejor iniciar dosis de tromboprofilaxis y una vez sepamos que el sangrado está estable y que los riesgos de resangrado se han controlado, escalar a dosis de anticoagulación. La decisión debe ser individualizada para cada tipo de paciente y en la medida de lo posible se debería explicar a los pacientes y a sus familiares los riesgos y los beneficios de reiniciar o no reiniciar la terapia y que ellos hagan parte activa como tal de la decisión. Entonces queda abierto a comentarios o preguntas. Bueno, muy buenos días. Quería agradecer y felicitar a la doctora. Me parece que su revisión ha sido completa en un tema que es un poco complejo y tedioso en el sentido de que no tenemos una evidencia fuerte para agarrarnos y tomar decisiones. Yo creo que no hay una condición médica donde, desde el punto de vista de nosotros como vasculares que manejamos riesgos y beneficios de estas terapias, donde uno tenga que sopesar de manera más individualizada el riesgo-beneficio de los pacientes para decidir el inicio de anticoagulación. Yo creo que debemos centrarnos, la doctora hizo una revisión muy buena incluso desde los pacientes antes de haber presentado la hemorragia, pero centrémonos en el paciente. Yo creo que el contexto que más nos interesa es aquel paciente que sí tiene indicación de anticoagulación, ya sea a largo plazo o a corto plazo, pero en el contexto o en el que por lo menos al momento de haber hecho el evento índice, el paciente tiene una indicación clara de anticoagulación. Creo que ese es el paciente en el que nos debemos centrar porque es donde se va a generar más discusión. Yo quiero empezar hablando de cosas muy puntuales que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Entonces, un dato importante es que independientemente de los riesgos de sangrado, la mayoría de los pacientes tienen el nadir de sangrado alrededor de los 4 días. Siempre, segundo, siempre que un paciente tiene una hemorragia cerebral espontánea, que es lo que, pues, que como que lo más puntual, lo que nos llama más a este contexto donde estamos, el paciente va a ser de alto riesgo de sangrado, ya la doctora dijo, independientemente de la causa, del volumen, si ya tienes un sangrado intracerebral, ya eres un paciente de alto riesgo de sangrado, la única condición que se acentúa ahí es cuando los pacientes hacen sangrado por trombosis de senos venosos, que es como que la única situación donde uno tiene indicada claramente la anticoagulación, aún con sangre en la cabeza, pero entonces sabemos del nadir, sabemos que siempre son de riesgo de sangrado y conociendo eso, entonces sabemos que por lo menos en esos pacientes, independientemente del riesgo tromboembólico que tengan, casi que iniciar anticoagulación o casi que, no digo de manera contundente, iniciar anticoagulación antes de los primeros 7 días sería, no sería, pues tendríamos que evitar el inicio en ese contexto. Por otra parte, independientemente del riesgo de sangrado que tengan los pacientes, lo que nos muestra a grosso modo la evidencia es que por encima de las 4 o 6 semanas, si uno se retrasa más de 6 semanas en iniciar la anticoagulación, puede que esté exponiendo a aquellos pacientes que tienen claramente indicación de anticoagulación a que tengan eventos o fenómenos tromboembólicos o cardioembólicos. El problema es que el rango que nos queda para inicio de terapia en los pacientes es muy amplio. Estamos hablando de entre la primera y la 6ª semana. Entonces, ahí es cuando tenemos que, ese es el verdadero rango donde tenemos que individualizar a los pacientes y basarnos, sí, del riesgo de sangrado y del riesgo embólico que tengan. La doctora creo que fue muy clara que nos dejó en su charla cuáles eran esos pacientes que tenían un más riesgo embólico, por ejemplo, pacientes que tienen válvulas protésicas mecánicas y más si es posición mitral, más aún si ya han presentado eventos tromboembólicos o cardioembólicos, o más aún si son pacientes que tienen comorbilidades asociadas que aumentan su riesgo, por ejemplo, que la indicación del cambio, como muy dijo la doctora, es que sea una estenosis mitral moderada o severa, o que el paciente tenga una
una fracción de eyección muy caída o que tenga la válvula y además una fibrilación auricular. Entonces, esto nos va a obligar de pronto a tomar la decisión de inicio de anticoagulación de manera más temprana. Y en ese perfil de pacientes de alto riesgo embólico, entonces lo que uno preferiría son pacientes que te obligan incluso a tomar a tomar la decisión de iniciar la anticoagulación dentro de la segunda semana, o sea, es decir, entre la primera y la segunda semana. Yo creo que es importante hacer listas de chequeo. Ella habló muy bien y explicó que a veces no tenemos en cuenta factores de riesgo que nos aumentan el riesgo de sangrado. Hemos visto muchas veces nosotros pacientes con medicamentos para el dolor AINES en este contexto, pues que nos pueden aumentar el riesgo de sangrado. Pacientes con la presión arterial aún sin niveles de control, que de pronto tenga una lesión renal aguda y no seamos cuidadosos en la dosis adecuada que el paciente debe iniciar. Entonces yo creo que es importante que hagamos hincapié en hacer esa lista de chequeo. Y otra cosa que quería resaltar es que estoy de acuerdo en que el paciente en UCI es un paciente sui generis, son pacientes que generalmente tienen condiciones que nos obligan a inicio de terapia con medicamentos parenterales. Sin embargo, uno sí debe procurar que en la medida de lo posible y cuando el paciente esté más estabilizado y su condición lo permita, iniciar la terapia oral. Y ya sabemos que en todos los contextos, aunque no tenemos estudios comparativos en este contexto, pues sí podemos extrapolar que los DOAC aparentemente son más seguros para reinicio, para la anticoagulación comparados, por ejemplo, con antivitamina K, los cuales debemos reservar solo cuando está indicado explícitamente como pacientes con válvulas mecánicas. Y si vamos a escoger un DOAC, aunque definitivamente no se ha hecho comparaciones cabeza a cabeza, sí tenemos que tener en cuenta que los estudios individuales y los metaanálisis sí nos muestran como una tasa de menor riesgo de sangrado intracerebral en los pacientes que vienen recibiendo apixaban. Entonces yo creo que todas esas son cosas que tenemos que tener en cuenta como para tomar una decisión más acertada. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la charla. Felicitaciones, Caterine. Definitivamente el contexto de la hemorragia intracerebral no es solamente ver los factores cardiovasculares, sino el origen de la hemorragia intracerebral. El origen de la hemorragia intracerebral es un factor bastante importante luego para el inicio de la antiagregación o la anticoagulación previa que tenía el paciente. Primarias, angiopatía amiloide hipertensiva y hemorragia intracerebral secundaria es un contexto muy diferente, que es trombosis venosa cerebral. Si los mismos antiagregantes o anticoagulantes llevaron a la hemorragia intracerebral, si es un tumor el que llevó a la hemorragia intracerebral o si es de origen traumático. ¿Y por qué he dividido las dos cosas? Porque obviamente lo que mostró la doctora nos muestra que hay más evidencia en hemorragia intracerebral primaria. Hay tres factores muy importantes. Uno, la edad del paciente. Dos, el ranking modificado que luego queda el paciente luego de la UCI. En el contexto de la UCI, yo pienso que hay que generar, y que fue muy claro, factores de riesgo tromboembólico, sí o no, y definitivamente una imagen previo a la anticoagulación o a la antiagregación que usted vaya a tomar en su paciente de acuerdo al contexto que tenga. 4, este es un escenario dinámico. Uno ve escalas, uno ve check-in, uno ve cosas, pero uno tiene que individualizar ranking modificado del paciente. 2, qué condición está el paciente. Y 3, definitivamente una cosa muy importante que le dijo la doctora, la anticoagulación en UCI se debe iniciar, heparinas no fraccionadas, con dos objetivos: medir a través de tiempos de coagulación y reversión de sulfato de protamina. La parte de los anticoagulantes orales es un efecto posteriori o en paciente entre la unidad de cuidados intensivos crónico, y definitivamente en hemorragia intracerebral con FA no valvular se debe esperar 2 semanas previa imagen, no ha aumentado el hematoma, controlar los factores de riesgo de presión arterial e iniciar anticoagulación oral. Muchas gracias.